Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le voy a pedir de favor que me acompañe en su Biblia. Vamos a leer algunos versículos muy interesantes que tienen que ver con la palabra que se hizo carne, la palabra incorruptible. Recuerde que Juan capítulo 1, usted lo puede leer después, dice la escritura que la palabra era en el principio, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y después, si usted sigue leyendo, si sigue leyendo adelante, va a encontrar alrededor del versículo 14 que dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra es Jesús. Pero mire, como dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45. Primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 45. Dice así, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, es decir, Jesucristo, espíritu que da vida. Una vez más, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Y esto es bien interesante porque recuerde que Dios creó todo con su palabra. El hombre fue creado con su palabra. Adán fue creado con la palabra del Señor. Pero cuando el pecado entró al mundo, usted recuerda la historia de Adán, su mujer, la serpiente, el Edén, el fruto prohibido. Comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y su espíritu quedó separado de Dios, Dios se separó de ellos, espiritualmente hablando, y entonces Dios profetizó sobre la mujer que habría una redención. A partir de entonces, dice la escritura en Romanos 6:6, que todo aquel, Romanos 6:16, que todo aquel que se somete a alguien para obedecerle, se convierte en esclavo de ese alguien. Y también debemos recordar que Dios diseñó al hombre con una característica. Dios entregó la tierra al hombre. Dice la escritura, los cielos son del Señor, pero Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios entregó la autoridad, el señorío, el gobierno al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y gobierne, señoree sobre toda la creación. Así es que la autoridad le fue entregada al hombre y Dios, aunque el hombre pecó, no podía quitarle lo que ya le había sido dado, porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios diseñó que el hombre tenía que tener la autoridad y el señorío y el gobierno en el mundo, y aún permanece ese señorío y ese gobierno en este mundo. Pero cuando el hombre se subyugó a la serpiente, en este caso al enemigo de nuestras almas, el enemigo se convirtió en señor, es decir, el hombre se subyugó a la autoridad. El diablo, la serpiente, no tenía autoridad, no tenía poder, sino que Adán y su mujer le entregaron la autoridad del señorío y el poder cuando le obedecieron en sus mentiras, en el principio. Así es que el plan redentor tenía que venir y darse a conocer, pero era necesario que naciera un hombre. Dios no podía quitar y arrebatar la autoridad y el señorío del hombre desde el cielo, sino que se tenía que hacer hombre. Y para que se hiciera hombre, dice la escritura que Dios preparó cuerpo para Jesús. Pero tenía que ser concebido no por la simiente de Adán, que era pecadora. Todos nacemos de una simiente de hombre, desde el origen, desde la simiente de Adán. Pero era necesario que en el plan redentor Jesucristo naciera de una simiente incorruptible. Y la única simiente incorruptible es la palabra de Cristo. Mire cómo dice la escritura en Primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible,
sino de una simiente que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Así es que la palabra tuvo que ser predicada bajo el pecado de la humanidad durante el tiempo en la oscuridad y las tinieblas en un mundo caído. Tuvo que ser predicada la palabra y Dios tuvo que hablar a hombres. Buscando, dice la Escritura, Dios está buscando alrededor del mundo, buscando quien diga, yo Señor. Y Dios empezó a llamar a hombres y empezó a darles la palabra y la palabra empezó a hablarse. Porque para que la palabra se pueda hacer carne, para que pueda haber creación en este mundo, se necesita que la palabra de Dios sea hablada. Pero Dios en el principio la habló y después todo lo que había que ser creado fue creado y nada ha sido creado desde el principio. Nada nuevo debajo del sol, sino lo que Dios creó. Así es que para que Jesús naciera tenía que ser concebida la palabra para que no naciera por una simiente corruptible del hombre, sino por una simiente incorruptible. Recuerde que María concibió por el Espíritu de Dios de la palabra incorruptible, no de José, con quien iba a contraer nupcias, o con quien contrajo nupcias, sino de la palabra incorruptible de Dios. Mire, vamos a leer lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 1, versículo 30. Lucas 1:30 dice así, y el ángel le dijo a María, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo, ¿cómo será esto? Pues soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ahí. Pero antes de este versículo, mire cómo dice Isaías 7:14. Y así hay muchos versículos que hablan muy similar a Isaías. Dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo da esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así es como Dios utilizó a muchos durante la historia del Génesis hasta la vida de Jesús, como a Isaías, para que declararan la palabra acerca del nacimiento de Jesús hasta que se cumplieran los tiempos, hasta que se completara el hecho de la palabra y la palabra pudiera ser concebida en María para que la palabra se hiciera carne y habitó entre nosotros, dice la Escritura. Ahora, fíjese cómo dice Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y reinarán sobre la tierra. Dios llamó al hombre a reinar sobre la tierra. Dios no puede reinar sobre la tierra sin el hombre. Dios no tiene autoridad y aunque esto le parezca extraño, Dios no puede reinar en automático sobre la tierra, sino a través del hombre, porque le corresponde al hombre reinar en la tierra. Fue una ley que Dios estableció para que así sucediera. Por eso, la Escritura, si somos diligentes en escudriñarla y en entenderla, vamos a darnos cuenta
y la palabra no miente, y la palabra se confirma, la palabra responde a la misma palabra, que Dios no puede hacer nada sin el hombre. Y no es que Dios no tenga el poder para hacerlo, y no es que Dios no tenga la autoridad para hacerlo, pero Dios no puede quebrantar su palabra. Y dice la Escritura que entonces, como el hombre es quien debe señorear y reinar, Dios puede hacerlo a través de los hombres. Y con esto muchos creyentes que piensan, o muchas otras personas que piensan que Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios y es soberano, no es así. Porque si consideramos que esto fuera verdad, entonces ¿cómo es posible que si Dios puede hacer lo que Él quiera y es soberano y no necesita de nosotros, ¿por qué entonces quizá Dios estaría jugando con nosotros? ¿Por qué entonces no hace que todos los creyentes sean exitosos? ¿Por qué no hace entonces que todos los creyentes o que todas las personas vengan a Cristo? Y si dijéramos, bueno, es que Dios escogió a unos y a otros no, bueno, vamos a hablar de los que sí escogió. ¿Por qué dentro de los que sí escogió, por qué no hace que todos los que sí escogió vivan en salud, vivan en bienestar, vivan en prosperidad? ¿Acaso Dios desea que el creyente que sí escogió sufra? ¿Acaso Dios quiere que los creyentes a veces naufraguen en la fe? El mismo Señor Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? El mismo Señor Jesucristo dijo, en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Entonces, Dios puede hacerlo, tiene el poder, pero Él va a honrar su palabra y va a cumplir las cosas como Él las diseñó desde el principio. Por eso Dios te necesita a ti y a mí aquí en la tierra. Por eso el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y el Señor Jesucristo les dice, venga, ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No de manera absoluta o independiente del hombre, no, sino que Dios haga su voluntad a través de nosotros cuando nosotros estamos dispuestos al Señor. Dios no puede tener control de nuestras vidas como si nosotros fuéramos robots. No, Dios nunca nos va a obligar. Hay algo muy importante que necesitamos entender, que Dios va a defender nuestra libre decisión, nuestro libre albedrío, aún hasta el infierno. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si alguien no va a recibir a Jesús porque no lo desea, porque lo rechaza para siempre y hasta el último de sus días va a permanecer así y después morirá e irá al infierno, entonces esto significa que Dios va a respetar, no va a poder obligarlo que acepte a Jesús. Y esto es muy importante que lo podamos entender, porque Dios no puede contradecir su palabra. Es muy importante que entendamos, Dios no puede contradecir su palabra. Pero por ello la palabra es importantísima. Jesús es fundamental, el Señor Jesucristo es fundamental en la vida del creyente porque Jesús es nuestra salvación. Jesús es nuestra redención, nuestra justificación, nuestra sabiduría, nuestra santificación. Pero Jesús no es algo abstracto. Nuestro Señor Jesucristo es espíritu. Y no podemos conocerlo solo por declarar su nombre. No podemos conocerlo solo por decir que creemos en Él. Dice la Escritura que los demonios también creen y tiemblan. Necesitamos lo que Jesús es. Y Jesús es la palabra. Necesitamos lo que Jesús es y Jesús es la palabra. He escuchado infinidad de personas que hablan acerca de que Dios nos ha dado todo, que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ama, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, que Dios nos prospera, que Dios acá y que Dios allá. Y su palabra no miente. Pero
Las personas no pueden vivir la bendición de Dios, la vida abundante que Cristo Jesús consiguió en la cruz del Calvario. Las personas, los creyentes o las personas no pueden vivir en lo mejor de Dios si no es a través de la palabra. No es suficiente con decir, sí, Dios me ama y Dios me está bendiciendo, Dios me está prosperando, Dios me está sanando. Nadie puede apropiarse de la sanidad, nadie puede vivir en salud divina si no tiene la palabra, si la palabra no ha sido sembrada, si lo que cree no está fundamentado plena y completamente en la palabra de Cristo. En cada una de las áreas de nuestra vida, cada promesa es para todo creyente, sí, amén, pero la necesitamos, es decir, necesitamos la palabra. Jesús es la palabra. ¿Necesitamos a Jesús? Claro, necesitamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero necesitamos lo que Él es. Él es la palabra, Él es la verdad, Él es la gracia. Nadie puede vivir en libertad si no es a través de conocer la verdad. No podemos disfrutar de la libertad a través de una verdad que no conocemos. Y la palabra de Jesucristo es verdad. Así es que es muy importante que podamos entender esto. Dice la Escritura en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. Según el poder que opera en nosotros. Dice la Escritura, a Él, al Señor que es todopoderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según o de acuerdo al poder que opera en nosotros. Dios no puede manifestar nada a través de nuestras vidas y lo hace con su palabra, porque la palabra de Dios es una semilla, la palabra de Dios es viva y eficaz y Dios ha establecido leyes. Dios no puede causar a través de su palabra milagros, maravillas, prodigios, bendición, nada más porque sí, sino de acuerdo al poder que opera en nosotros. De acuerdo al poder que opera en nosotros, porque Él nos ha dado el señorío. Si el poder que opera en ti son celos, amargura, incredulidad, temor, Dios no podrá operar en ti nada conforme a su palabra, sino quedarás atrapado y vulnerable ante las artimañas del enemigo y quedarás vulnerable a que Él venga a hurtar, matar y destruir. Pero cuando tú permaneces fiel en la palabra, firme en la palabra, permaneces en la palabra y permites que la palabra puesta en tus ojos, en tu boca, en tus oídos, en tu mente, en tu corazón, renueve tu mente, sea sembrada en el corazón y permaneces en ella, entonces el poder que opera en ti será de acuerdo a la palabra y entonces Dios manifestará por su palabra, por su Espíritu Santo en ti, cosas extraordinarias. Recuerda, los milagros no son para que tú y yo vivamos de ellos de una manera continua. Para eso Cristo nos bendijo en todo. Sin embargo, en un mundo tan difícil, con tanta adversidad, a veces se requieren ciertos milagros en algún área de tu vida. Pero nadie puede apropiarse de un milagro, así como de una bendición, si primero no se concibe en el corazón. Y la única manera de concebirse es a través de permanecer en la palabra, a través de escudriñar la palabra, a través de recibir a Jesús, de tener comunión con Jesús, que es la palabra. Esto es muy, muy importante. Dice Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria,
proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cómo fue que se manifestó en la carne? Cuando la palabra fue hablada y en el tiempo correcto, en el tiempo en el que se cumplió, en que la palabra fue hablada, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos dicho ya que celebrar el nacimiento de Jesús no necesariamente, la Biblia nunca enfatiza que es en esta época. Y aunque más allá de las razones por las cuales este mundo celebra y nosotros celebramos, no celebramos el hecho de que, o no celebramos el hecho solamente de que Jesús haya nacido. Recuerde que cuando se dio anunciamiento del nacimiento de Jesús, ángeles aparecieron en el cielo y los pastores se regocijaron y hubo gran algarabía y regocijo en los cielos y en la tierra por causa del nacimiento de Jesús. Porque el nacimiento de Jesús era el principio, era el inicio, era la manifestación de que la palabra se había hecho carne. Recuerde que cuando un bebé es concebido en el vientre de su madre, nadie lo sabe. Y aunque después, a las semanas de gestación, empieza a haber manifestación de un embarazo, pero nadie considera algo tan interesante, tan extraordinario como cuando la mujer da a luz. Pero cuando la mujer da a luz, aún los dolores de parto quedan en el olvido, quedan atrás, por el gozo excelente del nacimiento de aquel hijo, de aquella hija. Entonces, algo extraordinario sucedió con el nacimiento mismo de Jesús. Y aun que nació el Rey de Gloria, que la palabra se hizo carne, según como fue profetizada, y que aún corrió peligro porque el mismo Herodes quiso destruir a Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo crecía en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. No en su espíritu. Recuerde que Jesús era 100% hombre, 100% Dios. 100% Dios era pleno y completo, pero como hombre tenía que crecer. Y Dios lo guardó hasta la edad de su ministerio, para que el Señor de edad adulta iniciara su ministerio con gran gloria y gran poder, hasta anunciar la razón de su venida. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de hombre, ni de sangre, ni voluntad de varón, sino por la misma voluntad de Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y Cristo fue a la cruz y pagó por los pecados de todo el mundo y sufrió todas nuestras enfermedades y cargó con todos, sufrió todos nuestros dolores, cargó con todas nuestras enfermedades. Él dijo, consumado es, y causó una obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario. Entregó su vida, fue sepultado, después de 3 días y de 3 noches resucitó, y resucitó para nuestra justificación. Así es que todo aquel que en él cree no se perderá, sino tendrá vida eterna. Porque por causa de que Jesús murió y resucitó, tú y yo hemos sido justificados y ahora tenemos paz para con Dios. Y así como los ángeles dijeron paz a los hombres de buena voluntad, ahora tú y yo tenemos paz para con Dios por causa de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que nunca es tarde para tener memoria de la palabra. Puestos los ojos en Jesús, es puestos los ojos en la palabra. Puestos los ojos en Jesús, es puestos los ojos, puesto nuestro corazón y todo lo que somos en adorarle y exaltarle, porque solo Él es digno de suprema alabanza. Puestos los ojos en Jesús es tener nuestro corazón y nuestra mente en Cristo. Puestos los ojos en Jesús es ser agradecidos con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por causa de Jesús. Ahora tenemos comunión con el Padre,
con el Hijo y con el Espíritu Santo. Puesto los ojos en Jesús es que tenemos acceso a su palabra. Y su palabra no es solo un libro, sino su palabra es viva y eficaz y permanece para siempre. Y nada nos puede arrebatar de su mano, nada nos puede arrebatar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así es que puestos los ojos en Jesús, no solo es en esta época, sino tiene que ser de una manera cotidiana, día con día, puestos los ojos en Jesús, nuestras vidas puestas en Él, porque cuando nosotros ponemos nuestros ojos y nuestro corazón en Cristo, todo lo demás se hace sombra ante la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y algo extraordinario es que no solo Jesucristo murió y resucitó para darnos paz, sino que Él nos hizo nacer de nuevo y ahora tenemos su Espíritu en nosotros. Y Él nos dice, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Cuando somos conscientes de esto por causa de la palabra, nosotros no podemos ser conscientes de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, de que somos unas criaturas nuevas en Cristo, de que necesitamos renovar nuestras mentes para ser transformados en nuestra alma y en nuestro cuerpo, de que tenemos que ser agradecidos y tenemos que adorar y exaltarle a Él, de que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, de que tenemos que dedicar nuestras vidas a Él, hacer el bien, sembrar para cosechar. No podemos traer a memoria estas cosas, sino es a través de concebir la palabra. La razón por la cual hay decadencia y escasez en la vida del creyente es porque todo es subjetivo o todo es pequeño o está de manera parcial o ligera en la vida de las personas. Como la semilla que cae junto a pedregales, que crece pero no tiene raíz. Pero Dios nunca tuvo la intención de que la palabra no perdurara ni permaneciera en nosotros. El mismo Señor Jesucristo dijo, si permanecieres en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es que es tan urgente, tan necesario, tan importante que permanezcamos en su palabra y que seamos diligentes para que el Espíritu de Dios nos des la sabiduría necesaria y que podamos entender, discernir, dividir correctamente la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y poder entender que ahora vivimos en el Evangelio de la gracia, de la verdad, de la fe, de la justicia, de la paz, del amor de Cristo. Y aunque hay un mundo que se está perdiendo y estamos viviendo en los últimos días, el amor de Dios sigue permaneciendo disponible para todo aquel que cree. El juicio de Dios no está viniendo sobre nadie en particular. El sufrimiento, la vida, el caos y lo que está sucediendo alrededor de este mundo y alrededor de nuestros ojos es por causa del pecado, por causa del rechazo del hombre, por causa de que el hombre ha quedado vulnerable y ha cedido su autoridad y poder ante el diablo, ante el enemigo de nuestras almas. Pero él no tiene poder, sino el único poder que el hombre le da, porque Cristo Jesús lo venció, porque Cristo Jesús lo avergonzó públicamente en la cruz del Calvario. Pero por causa de la maldad de los hombres es que estamos viendo tantas cosas. Pero vendrá un tiempo en donde el juicio de Dios vendrá. Sucederá que el juicio de Dios vendrá, pero no es ahora, sino hasta que Cristo venga por su iglesia. Hay un tiempo en donde Dios sigue extendiendo su amor y su gracia para todo aquel que cree. Así es que nunca es tarde para venir a Cristo. Nunca es tarde para hablar de Cristo. Nunca es tarde para decir al norte, al sur, al este y al oeste que en Cristo tenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Dice la Escritura que Dios es el que justifica al impío. Dios es el que justifica el pecado en Cristo Jesús. Así es que nadie puede ser salvado si primero no se considera pecador. Y me refiero a los no creyentes. Porque ahora los creyentes nacidos de nuevo ya no son pecadores, sino que la naturaleza pecaminosa ha muerto en la cruz del Calvario y ahora son nuevas criaturas en Cristo. Pero me refiero a los que no conocen a Cristo.
Nadie puede venir a Cristo y ser salvado si antes primero no entiende que es pecador y entiende que antes éramos hijos del diablo, tú y yo, pero el hombre mientras no entienda que está en pecado y está perdido delante de Dios y se perderá para siempre en una eternidad sin Cristo en el infierno si no recibe a Jesús como Señor y Salvador, si no cree en su palabra y en su obra terminada, completa y perfecta, mientras no reconozca su estado, su condición pecadora, no podrá ser salvado. Y es desafortunadamente lo que está sucediendo alrededor de este mundo. En este mundo, las personas no se creen así. Las personas se creen santas o se creen malvadas y creen que esa es la parte que les corresponde, que así fueron hechas. Pero para que alguien pueda ser salvado necesita reconocer que está destituido de la gloria de Dios. Y el Espíritu de Dios está insistiendo aún a los que están rechazando continuamente para que la mayoría de las personas puedan venir al conocimiento de la verdad y todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios por este tiempo, así es que gocémonos y alegrémonos mientras tengamos oportunidad, porque vivimos en los últimos días y el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, viene pronto por nosotros. Gracias, Señor Jesús, te damos por tu amor, tu compasión, por tu obra terminada, completa y perfecta, por tu nacimiento, por tu ministerio, por tu crucifixión, por tu obra terminada, completa y perfecta, por tu muerte, sepultura y resurrección, y porque tú estás listo para venir por tu iglesia. Gracias, Señor Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.